Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todas las personas que están aquí conectándose? Hola, Fío, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí arrancando este en vivo. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Hola, Lu, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse. Estamos muy contentas, muy contentos de continuar con esta serie de debates de La democracia importa. Vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas para comenzar este diálogo que sin duda va a estar muy rico con Francis. Saludos desde México, yo también vivo acá. Mi nombre es Paola Flores, soy coordinadora académica de la Academia de Innovación Política y vivo actualmente en México. Soy mexicana. Hola David, hola Aniela. Perfecto. Pues en lo que se conectan más personas les queremos dar la bienvenida y agradecer que estén conectados hasta en vivo. Como saben, estamos en esta serie de debates que se llaman La democracia importa, claves para pensar un nuevo acuerdo democrático en Latinoamérica. Como ustedes saben, en semanas anteriores tuvimos una semana muy intensa de diálogo, de reflexiones que se llamó Democracia Viva, en el marco del Día Internacional de la Democracia, en donde estuvimos debatiendo y repensando cuáles eran los elementos irrenunciables que debería tener este nuevo acuerdo democrático. Ahí es donde nace esta necesidad de poner sobre la mesa y abordar agendas prioritarias y fundamentales en América Latina para crear juntos un nuevo acuerdo democrático que nos permita establecer acuerdos mínimos que deberíamos de seguir como agenda en próximas fechas. Así que el día de hoy vamos a tener un diálogo con Francis Corrales Acosta, que está ya por conectarse, y ella nos va a platicar sobre su paper que se llama Renta Básica Universal y Economía del Cuidado. Está muy interesante. Les recordamos que todos estos papers que están en el marco de esta serie de debates de La democracia importa los pueden encontrar en la página web de Asuntos del Sur y asimismo en los enlaces que van a estar apareciendo en esta conversación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar un poquito en lo que se conecta Francis. Igual para recordarles que vamos a tener varias actividades esta semana. Desde Asuntos del Sur estamos fomentando actividades, diálogos, debates para seguir estas reflexiones de la democracia que necesitamos y que queremos. Así que en lo que se conecta nuestra invitada, les quiero platicar de algunas de las actividades que vamos a tener desde Asuntos del Sur para que ustedes puedan pues agendárselas y poder participar también en ellas. Mañana a las 18 horas de Argentina tendremos un proyecto de tejiendo redes del proyecto CISA Mujeres Activando, también aquí de Asuntos del Sur. El día martes 3 de noviembre vamos a tener el ciclo de saberes, intercambio de experiencias internacionales, que va a estar buenísimo también para que no se lo pierdan. El miércoles 4 de la próxima semana, igual a las 18 horas, vamos a tener el Laboratorio de Innovación Ciudadana, co-creando una Ley Nacional de Juventudes. Así que la agenda está muy, muy, muy interesante y les invitamos a que formen parte de estos debates y que la tecnología en estos espacios nos permita conectarnos cada vez más. A punto de empezar este ciclo de saberes, esta serie de debates, disculpas, sobre la democracia importa, pues vamos a tener el día de hoy a una invitada muy querida que ya está aquí. La voy a invitar a Francis para que se conecte. Francis, ahorita la vamos a presentar. Hola Francis, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, te escucho un poquito alejada, pero vamos a ver si ahorita. A ver, Perfecto, ¿qué tal ahí? ¿Qué muchísimo tal? mejor. Hola Listo, Francis, perfecto. ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igual, qué rico, qué bueno estar por estos lados. ¿Qué tal? Muy, 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 muy complacida.
Ay, a mí también, acá desde México, esta vez, y también aclarando que Matías Bianchi tuvo un inconveniente, pero es permitió estar aquí. Tengo este gran privilegio de poder estar contigo, Francis, y podemos hablar un poco sobre el paper en colaboración con Isabel Sepúlveda para esta serie de debates de la democracia importante. Entonces, si me permites, y te quiero presentar para que las personas sepan un poco más de ti, para que sepan la invitada del grupo que tenemos el día de hoy. Francis Morales Acosta es socióloga y magíster en ciencias políticas de la Universidad de Antioquia. Consejera de Corporación Región, tutora en Educación Política, claro, de del Sur. Actualmente trabaja para la Escuela Nacional Sindical y el día de hoy nos va a presentar un poco sobre el paper que escribió para esta serie de debates de la democracia en contra, la renta básica universal y economía del cuidado. Bienvenida, Francia, nuevamente. Muchas gracias una vez más, muchísimas gracias por la invitación, incluso pues por la invitación también a participar del paper, dos temas bastante gruesos, difíciles, pero muy contemporáneos. Y bueno, sí, digamos que hicimos un esfuerzo bastante amplio y rápido para intentar dar cuenta como de una discusión que está como resurgiendo en este momento y que se está juntando, o sea, están convergiendo en un escenario bastante complejo. Pero bueno, fue muy interesante, muy interesante poder, digamos, hacer el esfuerzo y llegar a estas conclusiones que nos ha llevado a esta discusión. Totalmente. Y a las personas, porque esto nada más va a ser como un spoiler del paper, porque les quiero invitar a que lo lean completo, está buenísimo, lo pueden encontrar en la página web de Los del Sur, hay una sección exclusiva de estos debates. Pues bueno, Francis, para comenzar, eh, ustedes, ustedes dos, junto con Isabel, abordan, eh, explican cómo el contagio de esta pandemia de COVID-19 ha fomentado dinámicas tanto políticas como económicas en todas las naciones, ¿no? En el primer apartado, ustedes abordan problemáticas que se intensificaron en medio de la crisis. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre estas problemáticas que se intensificaron. Bueno, realmente nosotros hablamos, hacemos un paneo sobre las desigualdades en todas las dimensiones, desigualdades socioeconómicas fundamentalmente relacionadas con los ingresos, que es como la primera parte más afectada durante el COVID-19, lo que ha durado, sobre todo el confinamiento entre marzo y agosto, afecta directamente los ingresos. Pero los ingresos, digamos que son muy estudiados y tiene una gran cantidad digamos, de personas ocupadas de pensarlo y de analizarlo. Y entonces dimos el otro salto, que es empezar a pensar de manera mucho más profunda. Nosotros no lo hacemos, pero digamos que es un poco como el recorrido que hemos escuchado alrededor de las desigualdades y asumimos el reto de empezar a hablar de las igualdades en torno, por ejemplo, al cuidado. El cuidado lo vimos en perspectiva amplia en dos dimensiones. La primera, todo lo que nosotros ya conocemos históricamente, que es el sistema de protección o de salubridad, que en algunos países lo nombran de esta manera, y es el acceso hospitalario, el acceso a sistemas de seguridad social. Y la pandemia, pues efectivamente, por la desigualdad económica y la desigualdad de recursos, pues mucha gente se vio afectada porque no tenía todavía posibilidades de acceso a este tipo de prestaciones de servicio. Y por el otro está el asunto de los cuidados, porque eso tiene una triple implicación. La primera es que hay una cantidad de mujeres que pierden sus trabajos justamente porque se dedican a las labores del cuidado. Otro asunto, por ahí hay datos, esto es una invitación para que lean el paper, no les voy a decir los datos. El spoiler. El spoiler no. Entonces ahí pues presentamos algunos datos. Hay un asunto muy particular y es que las mujeres, la gran mayoría de ellas están trabajando en sistemas informales de contratación. Esto significa que no tienen acceso ni a salario mínimo ni a ningún tipo de sistemas de protección. Y la otra es que la gran mayoría de las mujeres que se fueron para sus casas entonces asumen el cuidado como parte de su labor cotidiana, haciendo que en este momento se eleve su participación en la economía del cuidado y se disminuya en la del mercado laboral.
Entonces eso pues genera un problema en varias dimensiones que justo nosotros pues en el paper estamos intentando proponer como un análisis desde la economía del cuidado. Claro, y aparte muy interesante cómo la pobreza multidimensional afecta de manera pues, más latente a las mujeres. La economía del cuidado, y bien ya era una situación que estaba latente y que la teníamos presente con este confinamiento, pues se agravó más. Me parece muy interesante cómo aborda que las situaciones que ya veníamos viendo sobre las desigualdades que tenemos entre hombres y mujeres, pero sobre todo en cuestiones económicas, ahorita se ven reflejadas en que la problemática está sobrepasando los límites económicos y no sociales de la región. Es muy importante poderlo abordar y poner las cifras que tú lo dijiste muy bien, sin ser spoiler, las manejan y las de manera muy organizada en su país. De esta manera también enlazan el tema de estas crisis y situaciones con el creciente presidencialismo, que me pareció muy, muy interesante, y la orientación economicista en el marco de estas crisis sanitarias. No sé si nos puedas platicar un poco, les digo que hay un apartado también muy interesante que mencionan mucho a México, de donde soy yo, en donde bueno, el presidente, de los presidentes en algunos ejemplos, pues bueno, priorizan más la parte económica que la parte de la vida, ¿no? Y priorizar la economía por encima de la vida es algo que hoy por hoy resulta de estas políticas fallidas, de estos momentos pues, de crisis. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre finanzas? Pues sí, imagínate que tomamos una decisión de intentar hacer un acercamiento a dos países, además de ver a Colombia, ver a México y ver a Brasil. Teníamos como digamos que la decisión fue tomada justamente porque tienen unas características similares muy cercanas. Por ejemplo, son países que tienen presidencialismos muy autoritarios o al menos digamos que son figuras que han adoptado una suerte de dominio sobre la agenda pública frente a temas que son de mucha polémica. Son países que históricamente han hecho un esfuerzo por salir de los procesos de desigualdad, priorizando el mercado por encima de otros procesos como el estado de bienestar. Y una tercera es que en estos tres países se estaba haciendo la discusión en torno a renta básica. Entonces son tres elementos por el cual elegimos los tres países y encontramos efectivamente pues estas coincidencias que se profundiza el presidencialismo en estos países, se profundiza con una tendencia fuerte de alguna manera a insistir en este asunto de digamos, de sostener, como tú lo mencionas, unas políticas que son prioritariamente economicistas por debajo de todo este asunto de protección sobre la ciudadanía. Encontramos también que hubo en estos tres países una suerte de condiciones poco favorables para digamos, las personas que cumplían la labor de seguridad pública, que estaban en la primera línea de atención a la pandemia, y que finalmente en estos países la renta básica estaba en discusión, a pesar de que en Brasil se asumió rápidamente una opción de renta básica hacia marzo. Los países entre México y Colombia todavía en agosto estaban en discusión en el Parlamento si se asumían o no la renta básica. La discusión que ellos planteaban, por ejemplo, en México era que la renta básica ya existía y en Colombia pues se decía que no era necesaria, ¿cierto? Que había que hacer todo un proceso de reactivación económica. En los tres países se asumieron políticas de reactivación y se invitaban a que digamos, los ciudadanos salieran a consumir, ¿cierto? O sea, el asunto con el que se ha abordado en los tres países el problema de la pandemia y el problema de disminución de los ingresos y de la reducción del empleo, de este asunto de la salubridad y el impacto que tiene en el sistema hospitalario. Todo lo que esto ha configurado alrededor se ha resuelto por vía salgan a consumir. Entonces, digamos que ahí pues hay otros elementos pues de descripción un poquito más detallados, pero básicamente es eso lo que estamos intentando abordar.
y que creo que es muy interesante el punto de duda en cómo estos liderazgos están priorizando lo económico antes de la vida, pues también sus acciones, sus políticas están incentivando a que cada vez más personas salgan y que no estén tomando en cuenta que las condiciones económicas ya no permiten este flujo económico de bienestar y a veces hacen esa mezcolanza un poco rara de cómo solventan una cosa con la otra, cómo priorizan una cosa con la otra, pero bueno, ahorita están viendo los resultados. Como bien decías, en Colombia y en México no son nada favorables, ¿no? La lista de contagios va a la alza, eh, hay situaciones culturales que no van a permitir que esta crisis acabe rápido. Por eso se nos hace muy interesante cómo ante esta crisis ustedes abordan una solución, que ya lo mencionaba, de la renta básica universal, viéndola como una propuesta de solución. Me gusta mucho que también se puede que no es suficiente, pero sí presenta para la crisis que ya estamos agarrando. ¿Nos quieres platicar un poco sobre ello? Sí, sabes, hay una discusión frente a este asunto del qué hacer, qué hacemos en medio de esas problemáticas, que otro asunto que es importante destacar y que pues intentamos dar cuenta de ello en el documento, es que esto no es un asunto de ahora. Tú lo decías al principio, eso es un asunto digamos, de profundización de una serie de situaciones que vienen desde hace mucho tiempo siendo problemáticas, y que lo que pasó en tiempos de confinamiento es que se dispararon todas las tasas de desigualdad y de pobreza. Entonces, la alternativa que se empieza a discutir hacia principios de marzo, en Colombia coincide con cambio de gobierno local, entonces estábamos en discusiones en torno a planes de desarrollo, algunos ajustes en términos de planeación y de políticas públicas, y se aprovechó para intervenir en la discusión en torno a renta básica, una discusión que lleva también hace más o menos 20 años y que lo que intenta buscar es un equilibrio entre ingresos y este asunto también pues de la pobreza y distribución de riquezas. Entonces hay digamos, una premisa que nos parece de entrada muy importante, que es justamente equilibrar la sociedad en términos de capacidad tanto de consumo, porque se supone que si hay consumo hay dinamismo en la economía, pero entonces hay que equilibrar a una buena parte de la población. En América Latina hay casi 38% de personas que están en la pobreza, entonces habría que nivelarles la capacidad de consumo para que efectivamente tengan mayor participación. Pero entonces, digamos que la renta básica ha centrado de nuevo la discusión sobre los ingresos, y los ingresos de alguna manera son importantes, pero la precarización histórica ha sido de tal magnitud que ni siquiera garantizando ingresos podríamos garantizar equidad. Entonces, en ese principio, o al menos contemplando ese factor y haciendo justamente un contraste con lo que estaba pasando durante la pandemia y toda la implicación que tuvo en el sistema de cuidado, entonces abordamos la discusión desde la economía del cuidado. Y la economía del cuidado lo que plantea de entrada es que es necesario desmercantilizar el acceso a los sistemas de protección y de cuidado. Y desmercantilizar implica no solamente desmercantilizar este acceso a la salud, sino desmercantilizar la relación de la igualdad y la equidad en la sociedad. Es decir, que tanto el acceso a bienes y servicios, digamos que son de consumo, como los que tienen que ver con respecto a los derechos, tienen que ser abordados desde una lógica de políticas de Estado. Entonces, hagamos el símil con respecto al sistema de cuidado. En principio se está diciendo que el sistema del cuidado tiene que ser abordado como un derecho humano. Y un derecho humano implica justamente entenderse en la lógica del derecho como un derecho que le pertenece a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Lo mismo pasa con la renta básica. La renta básica universal tiene como principio justamente ese, que le llegue a toda la ciudadanía. Entonces, ambas discusiones están en función de universalización desde la lógica del derecho humano. Si es fundamental garantizarle a la sociedad el bienestar, entonces nosotros decimos, pongamos en discusión estos dos elementos. El cuidado está asociado al bienestar desde la lógica del cuidado, que es todo el sistema de protección y de salud que ahorita estábamos hablando, y que además representa otro de las grandes falencias que ha existido en nuestra sociedad, y es que la desigualdad de género está soportada justamente porque las mujeres cumplen un rol muy importante en el cuidado que no es remunerado.
Entonces, un buen ejercicio para garantizar que estas mujeres que se asumen, por ejemplo, las cuidadoras, en términos, por ejemplo, de enfermedad, el COVID-19 implicó un alto nivel de concentración del cuidado en los hogares porque mucha de la recuperación dependía de estar en sus hogares. Entonces, este trabajo que implicó que alguien lo asumiera, en la gran mayoría lo hicieron las mujeres, una buena parte de las mujeres asumen esta responsabilidad y esas mujeres no reciben remuneración por este tipo de acciones. Pero entonces eso pasa con el COVID, pero hagámoslo históricamente en términos de su implicación. Las mujeres cuidan a los enfermos, cuidan a los ancianos o a las personas adultas mayores, cuidan a los niños, cuidan de la alimentación de las personas que hacen parte del mundo laboral y a ellas nadie les reconoce esta renta. Si nosotros dijéramos entonces que las mujeres les vamos a dar una renta básica, listo, sencillo, entonces chévere, porque entonces las mujeres se pueden quedar en sus casas para que sigan ejerciendo el cuidado. Pero resulta que el cuidado está asociado con la imposibilidad de la emancipación y la libertad. Exacto, y es exactamente lo que pasa con una buena parte de la población vulnerable, es que cuando se habla de ingresos, se habla de la posibilidad de decidir lo que se quiere hacer y ser. Y las mujeres que tienen que permanecer en sus casas, ejerciendo las labores del cuidado por obligación, porque es su familia, porque ellas son las mujeres de la casa y tienen que asumirlo, entonces pierden la posibilidad de decidir qué quiere ser o qué quiere hacer. Entonces, por tanto, hay que sacar el cuidado como un ejercicio del hogar, un cuidado interno, un cuidado que es íntimo, sacarlo a lo público, volverlo un derecho humano asequible a cualquier persona que lo necesite. Todos necesitamos cuidados. Si hacemos un listado de cosas, por ejemplo, algunos que trabajamos en la casa, por ejemplo, ahora que estamos en tiempos todavía de confinamiento, de semi-confinamiento, sabemos todo lo que implica estar en la casa, ordenar la casa, hacer la alimentación, todos necesitamos cuidados. Así que estas mujeres, si acceden a una renta básica y tienen la posibilidad de ir a trabajar, necesita a alguien quien asuma el rol del cuidado, porque no puede dejar al enfermo en su casa, ni puede dejar al niño sin ir o a la niña sin ir al jardín. Alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Y entonces, porque ella se quede en la casa con una renta básica, no se va a resolver el problema. Por eso no es suficiente la renta básica. Es necesario fortalecer todo el sistema de protección, ahí incluso lo que nosotros hemos conocido hasta hace algunos años como el estado de bienestar. Hay que fortalecer el estado de bienestar o lo que queda de él, o reinventarnos el estado de bienestar más bien, reinventémonos el estado de bienestar, volvamos al asunto de la vida por encima de cualquier otra cosa, y en últimas el principio con el cual nosotras desarrollamos este ejercicio fue ese, el que acabas de decir, la vida por encima de la economía. Es primero la vida y después la economía, y esta sociedad en algún momento se le olvidó la vida y puso como punto de llegada, como el punto de desarrollo en la economía, y ni siquiera en la economía, en la concentración del capital. No estamos hablando ni siquiera de la economía, no estamos hablando ni de la distribución, no estamos hablando del ingreso, estamos hablando de que esta sociedad puso por encima de todo, incluso de la vida, la concentración del capital, incluso, por ejemplo, del medio ambiente, está la concentración del capital. Entonces es eso, queremos llegar como hasta allá. Tal vez hay unos elementos ahí de discusión muy importantes, muy interesantes, sería que nos enviaran también las discusiones que se abren y los debates, los retos que esto supone, porque claro, estamos pensando en últimas en que hay que reconfigurar el sistema no puede seguir funcionando de la misma manera. Este sistema nos absorbió la capacidad de solidarizarnos con los otros, nos absorbió la capacidad de un sistema público que realmente atienda al conjunto de la sociedad, y nos absorbió un asunto que me parece muy complejo, esto no está en el documento, pero es parte de la discusión, es que nos hizo más competitivos. Nos hizo más competitivos, y eso es muy complejo. Claro. No, y tú mencionas algo fundamental y que comentas, hay que también estar pues al pendiente de los diálogos y de los debates de empresa viva, en donde se identificaban estos elementos irrenunciables. Y muchos
esos elementos que eran cómo priorizamos aquellas actividades blandas, o sea, aquellas cuestiones que no son tan pragmáticas, que no tienen que ver con el dinero, con las cosas materiales, y con todos esos elementos que son igual importantes, incluso más, que es el bienestar y la libertad de las personas. Este poder de decisión de las personas, es un derecho que se debe de respetar, se debe de garantizar, pues bueno, pues lo están abordando ustedes, la renta básica universal, con este enfoque de la economía de cuidados, ponen a la mesa este debate rico, ¿no? Sí, quizá muchas personas, muchos economistas dirán que si ya está un ingreso básico, ya no se necesita el otro, ya se solventó el problema de raíz de la economía de cuidado, que es, nadie nos ha preguntado a las mujeres si queremos hacer. Claro que es necesario y a veces cae como en esta discusión de que es necesaria, de que siempre va a haber personas que dicen el cuidado, pero bueno, no es algo que se mantenga, ni mucho menos que no esté a la altura de la discusión o que no se ponga a la altura de la discusión nada más económica. Y creo que me gustaría ir cerrando para que nos explicara, ya que las personas van a tener más contexto sobre esto, sobre aquellos limitantes, aquellos retos que aún cuando ustedes abordan este modelo de la renta básica, ¿qué consideraciones se debe de tener en cuenta para que no sea como la solución absoluta? Para que no sea, no te entendí esa última partecita. Para que no sea la renta básica universal, no te preocupes, la solución absoluta, sino que solamente una parte de la solución. Bueno, de todas maneras faltan muchas otras discusiones. Nosotras lo hicimos desde la economía del cuidado y sé que también la renta básica en este momento se encuentra en discusión en torno a lo que tiene que ver con el medio ambiente, el sistema productivo, cómo se ha configurado el sistema productivo en esta sociedad. Pero entonces, devolviéndome aquí, todavía quedan muchos retos. Por ejemplo, hay un reto fundamental y es que a esta sociedad todavía le falta un poco desactivar sus intereses particulares para poder poner en convergencia de otros intereses de otras personas una discusión más amplia. Y pienso mucho en todo lo que nos ha faltado la solidaridad para que la sociedad entienda lo importante de que las mujeres realmente tengamos la posibilidad de decidir en condiciones de libertad. Eso, digamos que pareciera que es normal porque estamos en una sociedad, esta sociedad, este Estado se ha configurado desde la lógica liberal y se supone que deberíamos tener el principio de libertad como un principio general y un principio para todos y todas, pero resulta que las mujeres no gozamos de ese principio. Hay asuntos en los que aún, por ejemplo, el acceso inferior a ingresos, a mujeres que hacen la misma función que hombres les pagan menos, todavía sigue siendo así. Este asunto de tener que ejercer el cuidado como una obligación y no como una decisión, porque quiero insistir aquí, hago un paréntesis, no significa que nosotras estemos diciendo que el cuidado no tiene sentido, eso no sería digamos, nuestra premisa. Nuestra premisa es que el cuidado es muy importante y que el cuidado tiene que ser reconocido como un derecho y por tanto tiene que tener las garantías para que las personas que decidan dedicarse al cuidado lo hagan con la misma condición que lo hace cualquier persona que se dedica a cualquier otro oficio. Lo que sí es importante es que tampoco debemos esperar que las mujeres se queden en sus hogares porque les llega una renta, un ingreso básico y que con eso entonces se va a adoptar la idea de que las mujeres debemos estar en la casa. Esa no es la idea. La idea es que necesitamos un sistema de cuidado favorable para todos y para todas, y el reto es que la sociedad entienda que es un asunto de libertad y de emancipación general, no solamente para nosotras. Las mujeres. Hay un tercer elemento que todavía considero que es un reto para todos y es resignificar la economía. La economía sigue siendo un asunto de ingresos, de recursos, en términos de capital, pero la economía es más que eso. O sea, yo no soy economista, yo soy socióloga y de un tiempo para acá vengo trabajando con economistas y he sentido un fuerte rechazo sobre esta instrumentalización que se ha hecho de la economía en torno al ingreso y al capitalismo, cuando realmente la economía es la administración de los recursos escasos, y los recursos escasos están en todas partes, ¿cierto? En todos los lugares, en la casa y en el Estado se administran los recursos escasos, y no significa que estos recursos escasos se administran para que otros generen riquezas, significa que en la medida en que nosotros generamos un sistema que reconoce
a la sociedad y a su humanidad, esto va a representar de alguna manera que tengamos otra perspectiva del sistema económico. En últimas, aquí lo que estamos proponiendo es humanizar la economía. Volver el sentido humano a la economía, porque finalmente es un instrumento con el cual nos relacionamos. La economía no tiene por qué determinarnos la vida, nosotros somos los que le damos el sentido a lo que hacemos, y a esta sociedad le falta un poco volver a esa posibilidad. El tercer elemento es que el cuarto elemento, perdón, es que creemos escenarios públicos para el debate donde efectivamente podamos poner en consideración todas estas formas de conversación. Pero lo que quiero decir con esto no es porque no existan, lo que pasa es que en América Latina los espacios de participación se instrumentalizaron y de un tiempo para acá los espacios de participación dejaron de ser los espacios que existían hace 20, 30 años, capaces de confrontar el poder, capaces de proponer otra dinámica distinta de sociedad, y que incluso hace 30 años los procesos de movilización no habrían permitido que un presidente asumiera el nivel de presidencialismo que tenemos hoy. O sea, se han desactivado los procesos de movilización, los espacios de participación han sido instrumentalizados. Simulación. Simulaciones, totalmente. Total, hay una cantidad de simulaciones en la democracia, incluso en el texto, en la introducción que se hace, me parece muy, muy diciente la introducción que hacen justamente para democracia, para este paper, están hablando de eso, se ha cambiado muchísimo el sentido. Hasta hace unos años teníamos esperanza en los escenarios de participación y hoy ni siquiera los escenarios digitales nos están dando esa posibilidad. Sí, creo que esto es como un gran preámbulo y una invitación a las personas que lean tu paper. Agradecerte muchísimo, tanto a ti, Francis, como a Isabel, esta colaboración tan importante en el marco de este nuevo acuerdo democrático. Para concluir, Francis, me gustaría hacerte la pregunta obligada con el nuevo acuerdo democrático. ¿Cuál crees que sea este elemento irrenunciable en este nuevo acuerdo democrático? No, irrenunciable, esa pregunta es muy difícil, yo sé que es la obligada, pero sigo insistiendo que es muy difícil. Yo solo diría que un irrenunciable es a seguir pensando juntos y juntas. Pues, en términos de política, pensarnos desde la diferencia, no abandonemos la idea de que somos diferentes, no tenemos que ser iguales, no tenemos que llegar a un mismo lugar, pero es aprender a seguir hablando desde la diferencia. La segunda es este asunto, para mí es primordial, si queremos cambiar el sistema de hoy, humanizar la economía. Eso pues creo que debería ser un irrenunciable y sé que no, todavía no lo es. Todo, lo sé. Pero esto requiere este diálogo, Francis, te agradecemos muchísimo desde asuntos de su colaboración, sus palabras, sus sentimientos, sobre todo toda la experiencia que tienes para compartirla aquí. Así que muchísimas gracias, lo sé. Y pues bueno, esta es una invitación a que sigan leyendo los papers y a que sigan esta serie de debates de la democracia. Muchísimas gracias, Francis. Te mando un abrazo. Igual a ti, muchas, muchas gracias y saludos a todos Asuntos del Sur y a quienes estén conectados y conectadas. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao, chao.